Ezequiel capítulo 11. Este capítulo está dividido en dos partes. La primera parte es reprensión a los príncipes malvados y la segunda parte promesa de restauración y renovación. Es interesante en la primera parte cómo Dios llama la atención al pueblo a través del profeta Ezequiel, indicándole algunos pecados a los líderes de ese tiempo. Acá un poco conversemos sobre lo que es el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo hay dos modelos, un modelo divino y un modelo humano. El modelo humano es cuando el líder considera que el pueblo debe estar al servicio del líder. Ese es el modelo mundano. El modelo divino, los líderes tienen que estar al servicio del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Jesús? Jesús decía, yo no vine para que me sirvan, yo vine a servirles. Este es el modelo que el pueblo de Israel se olvidó. En la primera parte, que es una reprensión a los príncipes malvados, es decir, a las cabezas de las tribus de Israel, que tenían que servir al pueblo, que tenían que ayudar al pueblo para que se consagre, hicieron un cambio. Y ese cambio fue que el pueblo los sirva a ellos. Y Dios manda un mensaje al pueblo, a esos líderes a través de Ezequiel, y les dice, estas son los castigos de las acciones que ustedes realizaron. Pero hay algo que debemos resaltar, y me gusta resaltar este punto. Dios pone el dedo en la llaga. Dios dice, esto está mal, esto debemos corregir. Pero Dios no se queda solamente con el dedo en la llaga, sino también Dios da la sanación, Dios da el medicamento. Y en la última parte de Ezequiel capítulo 11 encontramos unas promesas muy bonitas. En el versículo 17, quiero leer, dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Qué hermoso. Dice, no me obedecieron, no me buscaron, no buscaron mi consejo. Por lo tanto, hay una consecuencia de ese pecado, que el pueblo de Israel fue esparcido. Pero Dios sabe y ama al pueblo. Dice, pero llegará un momento en que yo los voy a atraer a mí mismo. Una promesa muy importante, muy interesante. Recordemos que como cristianos podemos tener algunos errores y a veces sufrir las consecuencias de esos errores. Pero nunca te olvides que Dios te ama. Dios ama al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Este capítulo termina diciendo, yo los voy a recoger, yo los voy a unir de nuevo, porque para mí eres un pueblo especial. Que Dios te bendiga.